¿Sabe qué? Que cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, más amo a Dios, porque cada que le busco para hacer una enseñanza, le conozco más y me enamoro más de Él. ¿Sabe que tenemos un Dios tan poderoso que su palabra, que es viva y eficaz, viene a nuestra vida y viene y trae esa transformación que necesitamos? Y yo sé que así como yo recibí esta palabra, esta enseñanza, también usted la va a recibir. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración para dar inicio. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias porque nos permites poder reunirnos como familia para aprender de tu palabra. Hoy te pedimos que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibirla. Que la palabra, Señor, que hoy se dé, quede guardada y atesorada en los corazones, Padre, de cada uno de los que están aquí, Señor. Padre, yo te pido que quites toda distracción, todo pensamiento contrario aún en las mentes de quienes están aquí, Padre bendito, que quiera venir a hacer que no se aprenda esta palabra, que no la reciba, Señor, llévatela. Padre, trae libertad en nuestras mentes y danos el entendimiento para poder comprenderla, Señor. Establece tu paz en este lugar, Señor Jesucristo. Establece tu paz en la mente de cada uno de los que estamos aquí, Padre eterno. Y permítenos recibir tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues habíamos estado hablando acerca de los pensamientos, ¿se acuerdan? Y yo creo que fue un tema que muchos aprendieron. La semana pasada compartía con alguien que me comentaba que le había servido tanto la enseñanza porque estaba batallando mucho con sus pensamientos. Tenía pensamientos que no venían de Dios y esos pensamientos le estaban llevando a vivir en enojo o a vivir con sospechas y con dudas. Y cuando recibe la enseñanza dice que fue como que si le quitaran un peso porque se sintió libre. Y yo sé que ese es el poder de la palabra, que el poder de la palabra nos viene a traer libertad y nos quiere quitar todo peso. Amén. Vamos a ver el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Cami. Y lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sabemos que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, ¿sí o no? Que donde quiera que estemos, Dios nos ve. Que no hay un lugar donde nos podamos esconder de Él, ¿sí o no? Todo Dios lo sabe. Todo Dios lo sabe. ¿Y te imaginas estar todo el tiempo bajo una lupa? Bajo la mirada de alguien que las 24 horas te está viendo. ¿Sabes que Dios conoce hasta los más íntimos de tus pensamientos? Lo que tú guardas en lo profundo o en lo más recóndito de tu corazón, Dios lo conoce. Pero ¿sabes que Dios te dice que te quiere enseñar y te quiere hacer entender cuál es el camino por el cual tú debes andar? Amén. El número 32 significa permanencia y el número 8 es inicio de un ciclo nuevo o de algo nuevo. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, va a venir algo nuevo a nuestras vidas, va a venir un ciclo nuevo y es lo que Dios quiere hacer a través de sus enseñanzas. El día de hoy el tema se llama, Cami, la primera diapositiva, Jesús, el camino al Padre. ¿Cuántos de aquí queremos ir con el Padre? Amén. Al tiempo del Padre, ¿verdad? Nadie se quiere apresurar tanto. Amén. Hoy vamos a ver un versículo que ya todos conocemos y que se supone nos aprendemos ya desde el discipulado. Es Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vemos cómo el título está de lo de la enseñanza. Jesús, el camino al Padre. Nadie va a ver al Padre si no es por Jesús. Pero Jesús está diciendo 3 cosas ahí, bueno, 4 cosas. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ver al Padre si no es por mí. Sigue otra diapositiva, que es una cuadratura. Cami. Es el camino, la verdad, la vida y la vida eterna, porque dice que sin Jesús nadie verá al Padre. Ese es el camino a la vida eterna. Cuando está hablando de ver al Padre, ¿dónde lo vamos a ver? Cuando regresemos a casa, ¿sí o no? Pero también hay un versículo que nos dice acerca de esto, la vida eterna,
¿qué es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y que conozcamos a Jesucristo. Y si ves, este versículo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y si está hablando de que hay un único Dios verdadero, quiere decir que también hay dioses falsos, ¿sí o no? Entonces, la vida eterna está en que nosotros le conozcamos al único Dios verdadero, no a ningún otro Dios, no a ninguno de los otros dioses que se dicen, sino a Él, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Vamos a empezar a desmenuzar este versículo de Juan 14:6. Dice Jesús les dijo: yo soy el camino. La primera palabra es el camino. ¿Pero qué es el camino? Y tenemos otra diapositiva. El camino es la vía para transitar. Si tú lo buscas en el diccionario, así te va a salir. Es el camino por donde tú transitas. Cuando tú vas a algún lugar, ¿verdad que para ir a dejar a tus hijos a la escuela, ¿verdad que tienes un camino por el que siempre vas? Para ir al súper tienes un camino. Para ir a tu casa, de aquí a tu casa, tienes un camino, ¿sí o no? Bueno, Jesús dijo: yo soy el camino. Pero en la Biblia el camino representa la forma de vida guiada por los mandamientos, leyes y preceptos de Dios. Y nosotros tenemos que caminar guiados por los mandamientos, por las leyes y los preceptos de Dios. Amén. Ese es el camino. Y caminar es andar en sus mandamientos. Todos aquí ya hemos escuchado mucho acerca de que tenemos que andar en los mandamientos, porque andar en sus mandamientos es el amor, en Juan 1:6, primera de Juan 1:6. Y ¿sabes qué? Tenemos que ver que nuestro caminar tiene que ser siempre siguiendo el camino de Jesucristo. Si vemos el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice que, Hechos 9, dice que él iba camino a Damasco, y que cuando iba camino a Damasco, pero la palabra camino está con C mayúscula, está hablando el camino de Jesucristo, porque Jesús es el camino. Y si tú conoces la vida del apóstol Pablo, él lo que hacía era que perseguía a los que andaban en el camino de Jesucristo, ¿sí o no? Nuestro caminar tiene que ser andando en el camino, ahora sí que viviendo en los mandamientos, siendo guiados por los mandamientos y las leyes de Dios. Y yo creo que de aquí todo eso lo vimos en los discipulados y en las enseñanzas, y hemos aprendido muchísimo, ¿sí o no? ¿Ya andamos en los mandamientos? ¿Ya llevamos un caminito trazado donde vivimos en los mandamientos? Y andar en sus mandamientos es vivirlos. El que decía mentiras es dejar de decir mentiras. El que robaba es dejar de robar, ¿sí o no? ¿Se nos han quitado las mañas, los feos modos, los pecadillos, los hemos dejado atrás? ¿O seguimos cargando con ellos? Porque ¿sabe qué? Necesitamos tener una vida conforme a Jesucristo. Porque si Jesús es el camino y usted y yo decidimos seguir a Jesús, tenemos que seguir por ese camino. Y sabe que Jesús vino a este mundo y hizo ese camino, Él ya lo recorrió y lo dejó marcado para que nosotros lo sigamos. Y que ya tenemos todo para seguirlo. Pero ¿sabe qué? Que somos muy cabezones y no queremos seguirlo. Porque así como hay un camino de Jesucristo, también hay un camino o caminos del enemigo que te llevan al mal. El de Jesús es el buen camino que te lleva a un propósito, a la vida eterna. Pero el camino del mal o del enemigo es el que te lleva ¿a qué? A perdición, a muerte. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de cuál es el camino que nosotros estamos llevando. Salmo 143:8. Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Todos los días tenemos que pedirle a Dios que sea Él que nos dé de sus misericordias, porque las necesitamos, pero también tenemos que pedirle que Él guíe nuestro camino, que Él guíe nuestros pasos, que Él sea el que nos dirija, porque también ¿sabes qué? Que hay caminos que nosotros los hombres, las personas pensamos que son de bien y en realidad no lo son. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que hay cosas que tú a veces dices o te imaginas que son caminos de bien, pero en realidad son caminos que están torcidos,
que no es un camino derecho como el de Jesucristo. Amén. Mateo 16, 24. 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, hoy Jesús te dice a ti, si tú quieres venir en pos de mí, si decidiste seguirme a mí, te está diciendo los pasos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos de aquí ya estamos haciendo eso? ¿Cuántos de aquí nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Estamos tomando la cruz? ¿Le estamos siguiendo a Él? Porque fíjate que en Mateo 4:19, cuando Jesús sale de ser tentado en el desierto y dice que va camino y encuentra a Pedro y a Andrés y les dice: síganme, que los haré pescadores de hombre. Sabes que tú y yo somos discípulos. Y así como Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, y más adelante ahí mismo le dijo a Jacobo y a Juan: sígueme y los haré pescadores de hombres, así Dios te está diciendo a ti. El camino de Jesús te lleva a un propósito, que es la vida eterna, pero en el camino, ¿sabes qué tienes que hacer? Ser un pescador de hombres. El que tú recibas una enseñanza, el que tú vengas y aprendas de Jesús y de Dios, es para que tú lo recibas y tú vayas y compartas esa enseñanza a los que están afuera, y así te vas a ser pescador de hombres. Ese es el propósito que tenemos. ¿Qué no dijo en Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, porque a nosotros nos corresponde que lo que nosotros estamos recibiendo como enseñanza, ahora dárselos a los que están allá afuera. Porque acuérdate que estuvimos hablando también de la misericordia. Un día Dios tuvo misericordia de nosotros porque andábamos sin rumbo afuera, pero Él tuvo misericordia, hizo misericordia de nosotros, y ahora a nosotros nos corresponde dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, y eso es tener misericordia con el que está allá afuera. Amén. Ahí tenemos otra diapositiva, Cami. Y mira lo que significa cada uno de los puntos que le dice Jesús a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabes qué? Le está diciendo: deja lo que estás haciendo. ¿Qué no le dijo a Pedro y a Jacobo: síganme y los haré pescadores de hombres? Y dice en la palabra que ellos estaban haciendo su profesión pescando peces. Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por ir en pos de Jesucristo. El número 2, niéguese a sí mismo. Y negarte a sí mismo es negarte a lo que te gusta, negarte a los placeres, negarte a los placeres de la carne, al pecado, a los deseos de la carne, a la concupiscencia. Y entendíamos que la concupiscencia son los deseos de la carne excesivos. Y un ejemplo de concupiscencia es el dormir, pero excesivo es dormir 14, 16 horas al día, cuando el día tiene 24 y la mayor parte tú te la pasas dormido. Entonces quiere decir que la concupiscencia ya está en todo en ti. ¿Sí se entendió? Y cuando tú le estás diciendo que te quieres negar a Él porque tú aceptaste seguirle, tú le estás diciendo: me voy a negar a dormir todas esas horas. Si antes no me levantaba a las 8, mis ojitos a las 8 de la mañana nunca los he abierto hasta las 11, 12, 1 o 2 de la tarde, bueno, me voy a negar a eso. Y ya voy a empezar a levantarme a las 8, a las 9, para que mis ojitos conozcan el solecito de las 8. Amén. En serio, porque podemos caer en que yo duermo demasiado. ¿Sabe qué? Yo fui una persona que dormía demasiadísimo. Fui y dije, en tiempo pasado, Dios me hizo libre. Y sabe que yo decía: es que como a mí es el don que Dios me dio, pues yo tengo que dormir, porque si no, ¿cómo me va a hablar? Entonces yo me justificaba. Pero ¿sabe qué? También es malo que nosotros estemos demasiado tiempo dormidos, porque podemos dormir más que el tiempo que le damos a Dios. Amén. Entonces dice: niégate a ti mismo. Algún pecado, por ejemplo, niégate a decir ya mentiras.
te encanta inventarle, te dicen, no hombre, te voy a platicar algo, y lo dices, no hombre, te tengo un chisme fresco, me lo acaban de decir, y tú le pones de tu cosecha, te dan una siembrita y tú le cosechas más y se hace el sembradío grande, ¿sí o no? Y a veces así caemos en eso, pero todo eso, sí, todo eso, y no es cierto, te dijeron un pedacito, pero tú le sembraste mucho más. Entonces, niégate a lo que a ti te da placer. Niégate al pecado, niégate a la mentira, niégate a la envidia, niégate a todo. Amén. Tome su cruz, es cargar con tu pasado para pagar o saldar cuentas. Porque todos tenemos un pasado, ¿sí o no? Yo no soy una blanca palomita. Yo misma les he dicho que tuve mis tiempos de amargura, de dormilona, de muy mal hablada, porque vengo de una familia que habla 10 palabras de maldición y ninguna normal. Entonces para mí era lo normal porque de ahí venía. Entonces vengo de muchos pecados que yo misma en el caminar he tenido que ir dejando y he tenido que ir soltando, porque el cargar la cruz significa que vas a cargar. ¿Qué no dice que en el libro de Hechos que cuando Pablo empezó que salió después de que Ananías fue a orar por él, que no dice que él predicaba y la gente decía, que no es este el asesino, que no es este el perseguidor de Jesucristo? Pero ¿qué dice más adelante? Pablo se esforzaba, porque ¿sabes qué? A ti y a mí nos va a costar esfuerzo el hacer que nuestro pasado no nos impida el caminar en el camino de Jesucristo. Y eso es tomar tu cruz, porque muchas veces cuando tú quieres ir a enseñar la palabra, ¿qué te van a decir? ¿Que no es esta la que andaba diciendo maldiciones en la esquina? ¿Sí o no? ¿Que no es esta la que pasabas por ahí y ya te gritaba, ¿qué quieres? ¿Qué me ves? Porque pudimos haber sido así. Yo nunca fui peleonera, pero sí decía malas palabras. Entonces, cuando hablamos de tomar nuestra cruz, es de pagar o saldar nuestras cuentas. Y todo, cuando llegas al camino, sí o no, se te viene todo lo que hiciste. Y empiezas a recordar, y yo hice aquello, y sigues caminando y te sigue saliendo. Aquí también sabes que va incluido los pecados de maldiciones generacionales, porque también es cargar una cruz, las herencias, ¿sí o no? Es que mi mamá era bien enojona y me heredó lo enojón. No hombre, yo soy Hulk. Ahorita me ven blanquita, pero más tarde puedo verme verde y roja y morada y de todos los colores. Entonces, hablamos de que cuando tomamos la cruz, porque el estar en el camino de Jesucristo no es un camino fácil, ¿verdad que no? ¿A quién de aquí dice nombre, color de rosa? Miren, llegué con Jesucristo y vida feliz, y todos fuimos felices por siempre, ¿verdad que no? Pero hay una gran diferencia de un antes y un después de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y yo soy la prueba, que antes era amargosa, yo que iba a estar compartiéndoles la palabra con gozo y alegría, si la amargura salía de mi boca. Y yo creo que somos muy notorios eso de herencia en mi casa. Amén. A mí Dios me hizo libre y sé que siguen los demás. Amén. Y cuando dice Jesús, y sígame, es andar en sus mandamientos. ¿Qué no le dijo a los discípulos? Los llevó y en todo tiempo buscaba enseñarles. Porque ¿sabes qué? Tenemos que aprender de Jesucristo. Obviamente en el seguirle van a haber obstáculos, porque no quiere decir que porque tú ya llegaste, dejaste lo que estabas haciendo, te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz de los pecados que tenías, no quiere decir que al seguirle ya todo va a ser bien fácil. Van a venir obstáculos, porque ¿sabes qué? Hay alguien que te conoce. Así como Jesucristo te conoce, también hay alguien que te conoce a profundidad, y es el enemigo. Salmo 64:6 dice que hace una investigación exacta de ti y de mí, y él conoce quiénes somos y quiénes fuimos, y sabe de qué patita cojeábamos. No hombre, a esta le encantaba decir maldiciones, déjamela junto con alguien que diga bastantes para que se le pegue, porque no te has dado cuenta que cuando una palabra, escuchas hablar a una persona que es yucateca y luego ya empiezas a decir bomba, como ellos. ¿O no es cierto? Te empiezas a juntar con alguien y se te pega.
Bueno, el enemigo es astuto, porque él no duerme y busca. Dice, a este ya le conozco sus mañas, ya le conozco qué es lo que hacía. Bueno, pues yo le voy a poner para que tropiece. Y van a venir obstáculos en tu vida. Todo el camino de Jesucristo, cuando tú ya te decidiste a llevar estos pasos, ¿sabes qué? Van a haber muchos obstáculos. ¿Quién no ha tenido obstáculos para estar aquí? Muchísimos. ¿Y sabe cuál es el primer obstáculo que tenemos para llegar? Dios me ama. No, yo no puedo, yo no estoy apto, yo no califico para eso. Y luego Dios te dice, es que yo te tengo preparado porque sabes que tengo ministerios 5 y hay unos que yo te deposité a ti. No, yo pastor, no hombre, ¿cuándo? ¿Yo qué me voy a parar al frente con un micrófono? Siempre vamos a tener obstáculos y el primer obstáculo a vencer somos nosotros mismos, porque sabe que aquí tenemos muchos pensamientos y muchos argumentos contrarios que te dicen no vas a poder, que te dicen ¿para qué vas al discipulado si no la vas a hacer? No vas a entender nada. Mira, al principio cuando nos daban las enseñanzas el pastor, yo decía, Señor, esta es demasiada información, como que el disco duro se me va a romper, se va a quebrar, se va a salir chispas, no sé qué va a pasar, porque me daba unas enseñanzas y oigan, yo venía de prédicas de 30 minutos, 35 a lo mucho. Yo qué iba a saber de una enseñanza de la palabra a profundidad de 1 hora, 2 horas. No sabía. Pero ¿sabe qué? La primera vez que fui a Matamoros, que nos invitaron a unas enseñanzas con el pastor Joás, y escuché la enseñanza, la primera enseñanza fue acerca del tabernáculo, me enamoré mucho más de Dios y dije, de aquí soy. Y dije, de aquí soy y yo quiero recibir esto. Porque ¿sabe qué? Nuestro espíritu tiene ese anhelo de recibir la palabra a profundidad. Tiene el anhelo tan grande de realmente conocer a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo. Ese es un anhelo que tiene nuestro espíritu. ¿Y sabe qué? Ya los conocíamos allá, pero aquí se nos borró el cassette al venir y ahora Dios nos está rebobinando el cassette para que lo recordemos. Amén. Pero déjese que le rebobine porque luego a veces no nos gusta nadita. Jesús les dijo a sus discípulos, síganme en mi camino. Y los discípulos le siguieron. ¿Sabe qué? Dios está buscando que seamos discípulos fieles y que los discípulos andemos por el buen camino, que es el camino de Jesucristo. Eso es lo que está buscando Dios en ti y en mí. Tú eres un discípulo, yo soy un discípulo y creo que toda la vida voy a ser discípula, le digo a Dios, porque tus enseñanzas no acaban. Esto no tiene fin. Y sabes que ves un versículo y Dios de una forma y una enseñanza y otra, y he escuchado a nuestro pastor que de un versículo han hecho hasta 15 enseñanzas. Le digo, Señor, yo sé que tú me diste la capacidad, Señor, pero acelérame para yo poder hacer también unas 15 enseñanzas de un versículo, porque apenas me sale una, pero ahí voy caminando. Job 22:28. Y este también ya no lo sabemos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sabes que un discípulo tiene que estar siempre en disciplinas? Todos los que entraron al primer nivel, prepárense porque son muchas disciplinas. Y decía alguien, uy, el pastor va a ser el maestro, Dios los bendiga. Porque así como me ven que yo era amargadía, Dios me lo quitó y sanó mi corazón. Y soy bien buena maestra, pero mi esposo es bien estricto. Y pregúntenles a los que estamos en el 2, ¿cómo es? No, a él no le gusta que faltes, que llegues. Yo les doy chance porque digo, pues son puras mujeres trabajadoras, tengo que darles chance. Yo soy mujer y las entiendo. Mi esposo, usted llega temprano, si trabaje o no trabaje. Así es que, pero sé que van a crecer mucho, porque crecemos mucho con las enseñanzas y crecemos mucho con las disciplinas, y el ser discípulo de eso se trata, de tener disciplinas en nuestra vida. Prepárate porque vienen muchas disciplinas. ¿Cuándo se van a acabar las disciplinas en nuestra vida? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque somos discípulos de Jesucristo y de nuestros maestros aquí en la tierra. Yo tengo mi maestro que me enseña aquí, Ricky, pero también mi esposo me enseña y me da unas regañadas y a veces me dice, es que ya no te quiero regañar, pero tú no te dejas.
Y yo nomás respiro y le digo, Señor Jesucristo, no digo nada, no digo nada. Y no digo nada. Y justo hoy, hace rato me dijo, es que yo no te quiero regañar, pero te tengo que regañar. Le dije, pues. A veces hasta le digo, no, aquí somos esposos. La iglesia está allá, espérese. No sé qué. Recibo bien las regañadas que me da. Amén. La diapositiva número 4. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz es la enseñanza y la lumbrera, ¿sabe qué representa? La sabiduría y el entendimiento que Dios nos quiere dar a través de la enseñanza. Necesitamos la sabiduría y la enseñanza para nuestra vida diaria, en todo, no solamente en lo espiritual. Esto es en la vida diaria, en lo que vivimos cada día de nuestras vidas, en el trabajo, en la casa, con los amigos, donde quiera que tú vayas, necesitas de la sabiduría. Amén. Y ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que la sabiduría actúa así. La semana pasada estábamos hablando acerca de comprar las cosas que vamos a necesitar para lo del encuentro. Y fuimos a la casa de mi suegra y me decía, yo hago el súper en un solo lugar y ya, me regreso a la casa. Y dice ella, no, mira, yo en María Luisa compro allá y luego me voy a mi tienda y luego me voy a Sam's. Dije, Señor, ¿esa es sabiduría para ahorrar? Necesitamos la sabiduría para todo y yo no la tengo. Yo no soy que ande buscando dónde está la oferta, dónde está el precio. Yo digo, vamos a tal parte y compramos. Pero ¿sabe qué? Hasta ahí Dios me enseñó que también tengo que ser sabiduría para el dinero que llega a la casa. Porque luego decimos, pues no me rinde. ¿Cómo nos va a rendir si luego vamos y compramos donde está más caro? Pudiendo mover nuestras patitas, andar para ir a otro lugar donde está más baratito, ¿sí o no? Y a veces queremos evitarnos la fatiga. Y desde entonces ya no voy yo al súper, lo mando a él con las niñas. Dice, yo no sé qué echan, nomás echan. Le dije, mira, Dana, ¿por qué trajiste esto? Pues me gustó. No, pues no. Santo Dios. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo les he dado ejemplo del camino que tienen que andar. Yo les he dicho cómo tienen que vivir. Yo les he enseñado, yo les he dado una enseñanza tras otra para que ustedes vivan. Y les he enseñado de la mejor manera. Ahora yo les dejo el ejemplo, a ustedes síganlo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Ese es andar en su camino. ¿Sabes qué? Cuando tú estés pasando una situación y tengas que hacer una respuesta rápido o hacer algo, inmediatamente piensa, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Cómo puedo reaccionar ante esto? Y ¿sabes qué? Te detienes. No como vimos que decía Job 22, que decía que sus pensamientos llegaban y él se apresuraba a contestar. Y a veces contestamos cosas que ni tienen razón ni sentido. Y después decimos, ¿pero por qué contesté eso? Porque ¿sabes qué? No te detuviste a pensar qué es lo que te estaban diciendo y contestaste apresuradamente. Ejemplo tenemos de Jesucristo, ejemplo tenemos de Él para hacer y para vivir. ¿Y sabes qué? Para andar en su camino tenemos que ser como Él. Y hay atributos que tiene Jesucristo. Yo aquí puse unos, pero hay muchos más. Si me pones esa diapositiva, que son atributos de Jesús, y si dice que ejemplo Él nos dejó, nosotros también tenemos que tener esos atributos, ¿sí o no? Amén. Puse unos poquitos porque no íbamos a acabar de tantos atributos que tiene Jesús, porque dejando fuera que es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que todos los demás, miren, Él es amor, es paciente, es manso, es misericordioso, fiel, justo, bueno, humilde, compasivo, sabio, inteligente. Si tú dices que ya eres seguidor de Jesucristo y estás en su camino, todos estos atributos como ejemplo
que Él nos dejó, tenemos que tener. ¿Ya tienes amor? ¿Amas a tu prójimo? ¿O todavía dices, es que el prójimo no se deja? Es que yo lo quiero amar, pero ese prójimo es tremendo, no se deja amar ni poquito. Ejemplo tenemos de Jesucristo. ¿Jesús hizo acepción de personas? No. ¿Verdad que Jesús iba y abrazaba al leproso? ¿Verdad que Jesús iba y tocaba y hacía lo que otros no eran capaces de hacer? Ese es el camino que nosotros debemos de seguir. El no hacer acepción de personas, el abrazar con amor a todas las personas, no importando condición de personas. Un día si Dios nos pone a un vagabundo que está afuera y que huele mal y Dios te dice, ve y dale un abrazo y dile que es de parte mía, ¿tú qué vas a decir? ¿Huele a todo? No me le acerco. O vas a decir, pues mira, con olor y todo, pero yo voy y lo abrazo, porque es una orden de Jesús, es una orden de Dios y ejemplo Él nos dejó. Los leprosos dice que los llevaban a que estuvieran tiempo afuera, que nadie se les acercara porque nadie los quería. Pero ¿sabes qué? Jesús quería a todos. Él no hacía acepción de personas ni dejaba a nadie lejos. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el ejemplo que Jesús nos dio. ¿Era paciente, sí o no? ¿Qué no iban los escribas y cada rato buscaban tentarlo para que él cayera en algo y ahora sí que fuera apresado y matarle? Pero les tenía paciencia. Aún a sus discípulos les tenía paciencia. ¿Qué no les dijo? Que se fue él a orar cuando le dijo a Dios que pasara de él esa copa y regresa, y los encontró durmiendo y les dijo, ¿no habéis podido orar una hora? Les tuvo paciencia a sus discípulos. Así es que maestros o personas que ya están dando enseñanza, tengan paciencia, porque sí se siente feíto que luego ya no quieran estar en el discipulado, pero tengan paciencia. Tengan paciencia. Dice que Él es manso. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que tener mansedumbre con todas las personas. Misericordioso. Él ve el corazón o la miseria del corazón de nosotros y de los demás. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Él es fiel. Y si Él es fiel, ¿nosotros vamos a ser infieles? No. Él es justo. Él es bueno. Él es humilde. Fuera toda soberbia. ¿Quién anda batallando aquí con la soberbia todavía? El yo, el hermano yo. Todos tenemos soberbia. Si lo negamos es porque hay soberbia de una o de otra forma. Así es que tenemos que limpiarnos, porque la soberbia está. Compasivo, sabio e inteligente. Estos son atributos de Jesús que nosotros tenemos que tener para andar en su camino. Pero si vemos estos atributos, sabemos que hay lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto al amor? Miedo. Al amor. ¿El miedo? Odio. Odio. No lo dejaron contestar. Lo opuesto a paciente. Impaciente. Impaciente. A manso. Ira, furia. Pues ya contestaste. ¿No dejas? A misericordioso, Rocío. Ay, no, paz. Mejor prefiero fiel. No me las... Pues si una persona misericordiosa es aquel que ve la miseria del corazón. Puede ser si una persona mala, una persona indiferente, pero aquí lo tengo. Egoísta, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es lo que lo califica? Cruel, una persona cruel. Alguien que no tiene misericordia es una persona cruel. Y qué feo, ¿verdad? ¿Se oye eso? Despiadado. Lo contrario de fiel, de justo, de bueno. De sabio, todo el temor. Fíjese que todos estos son los atributos de Jesús, pero todos los que acabamos de decir que son los contrarios es lo que no tenemos que tener en nuestra vida. No tenemos que tener odio, no tenemos que ser como una fiera. Y luego los esposos dicen, ay, dejé a la fiera en la casa. No es cierto, no somos fieras. No,
Debemos de dejar de decir eso, porque a veces lo hacen como con chiste o con gracia, pero fíjese lo que le está declarando a la mansa corderita que tiene en su casa. Amén. ¿Le está diciendo la fiera? No, o sea, tenemos que cuidar nuestras palabras, que es lo que hablamos. Tenemos que ser buenos con todos y en todo ser bueno, ser justo, ser humilde por sobre todas las cosas, que se nos quite eso de que la soberbia, el yo soy mejor, el yo puedo mejor, el yo hago mejor, el yo, tiene que salir de nuestras vidas. Porque ejemplo nos dejó Jesucristo. Y estos son muy poquitos de los atributos de Jesús, porque hay muchísimos atributos, pero yo solamente quise darles un ejemplo de lo que es Jesús, cómo tenemos que ser nosotros y lo que nosotros tenemos que rechazar. Así es que ira se va. ¿Quién de aquí todavía se encorajina bien padre? Bueno, la verdad, claro que sí. Oigan, todos aquí somos pecadores. ¿O quién de aquí hoy ya se lavó y vino blanquecito, no trae ni un pecado? Quizás cuando entró ahí a la puerta vio a la hermana, uy, qué fea viene vestida. ¿Sí o no? Ya es un pecadote, ¿qué le importa andar viendo a la hermana? Así es que no podemos decir que somos ya limpios totalmente, porque todos somos pecadores. Si todavía hay eso en nuestra vida, eso es algo que tiene que salir, porque Jesús no nos dio ejemplo de eso. Jesús nos dio ejemplo de amor, de mansedumbre, de paciencia, y es lo que nosotros tenemos que buscar para estar en su camino. Amén. Entonces, para seguir en el camino de Jesús hay dos cosas que nosotros tenemos que dejar, y es la simpleza y la pereza. Y esto lo padecemos mucho los cristianos. Somos bien simplones. ¿Y sabe qué es el simple? El que todo lo cree, nunca se cuestiona nada. Yo fui bien simple muchos años. A mí me decían, Dios dice que pongas el portón negro de tu casa, y ahí vamos a poner el portón negro. O sea, ¿a Dios qué le importaba el portón negro? ¿Verdad? Y me lo creía y lo hacía. Y Dios dice que tires todos los vasos del cine que tienes porque son del diablo. Y ahí vamos a tirarlos. Y los tiré. Cuando eran unos vasos. O dígame usted, ¿quién tiene de aquí algo? La Corona. Una silla, una mesa, playeras de una marca de la Corona. ¿A poco ya eres del diablo por traer eso? Pues es una playera que usas porque es la que tienes. Pero a mí me decían, ese vaso es del diablo y ya vino y tomó posesión de tu casa y tu lugar santo ya se volvió impuro y que no sé qué. Tirémoslo todos. Y los tiré. Agarré una bolsona de las negras y la llené así, la grandota, porque somos muy fan de ir al cine y comprar los vasitos y todo lo que venden ahí de los superhéroes y de las caricaturas. Y me dijeron eso y yo los tiré. Y dije, después que conocí la enseñanza, dije, bueno, pues ¿qué andaba haciendo? En la simplicidad nomás. Y me dieron una regañada, pero a mí la regañada no me importó. Yo dije, no, yo estoy bien, porque a veces pensamos que todos nuestros caminos son derechos. Y yo traía una enseñanza chueca. Amén. Entonces Dios quiere quitarnos la simpleza. Quiere que cuando usted viva algo se pregunta, entre la lógica y el razonamiento, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y será de Dios? Bueno, Señor, ¿sabe qué a mí me decían? Y yo ni le preguntaba a Dios, yo escuchaba la voz del hombre y eso hacía. Una simpleza total. Y eso me llevó a cometer muchos errores en mi vida. Amén. Y la pereza también, dices, no, pues es que yo no soy perezoso. Miren, yo me levanto bien tempranito, hago esto, hago aquello y nombre y todo el día ando para arriba y para abajo. No, te estoy hablando de la pereza espiritual. ¿Te cuesta agarrar la Biblia? ¿Te cuesta transcribir? Ay, no, ahora resulta que todos son nadie. Es que, ¿sabe qué? Dice que tenemos que reconocer nuestros pecadotes. ¿Qué no lo vimos la enseñanza pasada? Para ser limpios, el primer paso es reconocer los pecados. Y ¿sabe qué? Tenemos unos bien grandotes. El ser perezosos habla de ser perezoso espiritualmente.
Si tú batallas para leer la Biblia, porque dices, apenas leí la Biblia y me quedé bien dormido. Muchos hasta dicen, ay, es que tengo insomnio y te recomiendan, lee la Biblia, te da sueño de volada. Ahí se te cura el insomnio. Todavía el descaro de decir que la Biblia cura el insomnio. Pero lo dice un experto, ¿verdad? Que ya sabe el método para quitarse el insomnio. Entonces, si nosotros nos cuesta leer la Biblia, orar, ayunar, meditar, congregarnos, quiere decir que somos perezosos espiritualmente. Y la palabra perezoso es perezoso, habla de un oso, un espíritu. ¿Y sabe qué hace un osote grandote? Tiene unos dientotes así que lo atrapa y ahí lo trae. Por eso es la pereza espiritual. ¿En serio? ¿Que no dice que todas las palabras son espíritu? El perezoso es un espíritu que opera, y su forma de operar es que te tienen sus fauces. ¿Qué no dice David que cuando él estaba cuidando a las ovejitas y venía un oso o un león y se querían llevar una ovejita, él las mataba y les abría las fauces, y sacaba la ovejita? Así es como el enemigo nos tiene, y tiene que venir un David, un maestro, un profeta a sacarnos de las dientotes, de las fauces del diablo. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios 7:7 de simpleza. Proverbios 7:7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Quién es un simple? Un falto de entendimiento. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, al estar aquí teniendo la enseñanza, nuestro entendimiento se está abriendo y la simpleza está saliendo de nosotros. ¿Sabes que cuando hablamos de simpleza estamos hablando mucho acerca de, tiene que ver mucho en la economía? Somos bien simples para gastarnos lo que no tenemos. Y voy a sacar una tarjeta de crédito que el cabo ahí la voy pagando en abonitos, pero ganas 1,000 pesos a la semana y luego tienes que hacer los pagos del agua, luz, despensa y todavía pagarlo de la tarjeta. ¿De dónde vas a completar? Pero el simple dijo, sí puedo, pero nunca se puso a pensar que tenía otros gastos. Las mujeres padecemos mucho de simpleza al comprarnos las garritas, aunque digamos que son de Temu. 3 veces chinas, dijeron por ahí. Fíjense, decimos, ay, en Temu está bien barata la ropa. En Chain, yo Chain. Dicen por ahí, yo soy Chain, pues yo soy Temu. Pero fíjense que hasta ahí caemos en la simpleza porque decimos, está bien barato. No, hombre, con lo que me compro un traje aquí, en Temu me compro hasta 3. ¿Sí o no? ¿Quién de aquí no ha dicho eso? Pues es la simpleza, porque ni necesitamos. Mire, y váyase a su closet y revise. Hay ropa que ni siquiera se ha puesto hace mucho tiempo, o aún hay ropa hasta con etiqueta. Y ropa que todavía decimos, porque el día que adelgace me lo voy a poner. ¿Sí o no? Ropa que tenemos, que decimos, ya no nos queda, pero ahí la dejo porque un día me va a quedar. Voy a adelgazar. Y pasan los años. Mire, yo ahora que nos cambiamos de casa dije, no, ya voy a hacer limpieza, porque yo tenía mucha ropa que decía, ahora que adelgace. Y no adelgazo ni 1 gramo. Y ahí me tienen saltando todos los días y no adelgazo nada. Ay, Dios mío. Pero salí de la simpleza y saqué muchas cosas. Dije, no, voy a depurar el closet ya, porque ya hay cosas que no. Y luego vamos a alguna parte y veo algo y, ay, sí está bien bueno, no, sí me lo compro. Y no necesitas, Brendita, aplícate y camina. Y esta semana sí fuimos y Camila dijo, no, que un pantaloncito. Y yo dije, no, yo también, me gustó mucho. Y ya lo traía en la mano y me regañé, dije, no, ay, déjalo. Y lo dejé. Y salí, vencí, no a la simpleza. Así es que se trata de que tengamos que vencer y no caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Porque aparte siempre no salimos de las mismas garras. ¿Sí o no? Siempre traemos las mismas garritas. Decía mi esposo, ¿para qué tantos tenis si nomás tienes 2 patas?
pero a mí me encantan los tenis, soy fan de los tenis. Pero también ahora que me cambié decidí depurar zapatos y todo. Dije, no, ya me voy a controlar, ya me voy a componer, porque yo tengo que vencer todo eso. ¿Usted se ha decidido a dejar la simpleza? ¿Ha dejado de sacar sus prestamitos en Compartamos o sigue en el préstamo? Porque acuérdese que el que debe es esclavo del que le presta. ¿Quién anda de esclavo aquí? Dios te haga libre. Proverbios 6:6. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiguita, un animalito así chiquirringuito, y es sabio. Pero ¿a quién le dice? Ve a la hormiga, oh perezoso. Porque la hormiga, ¿sabe qué? No tiene pereza. La hormiguita trabaja todo el verano para el invierno que hace frío y no puede salir, tenga ahí su comidita. ¿Y qué hacemos nosotros? No, hombre, como el perezosote, come. Porque el oso es lo que hace. Si uno come y tiene una capota así de grasa, el oso. Fíjate, la hormiga le está diciendo y lo compara con un perezoso. Le dice, la hormiga es sabia. El perezoso, oh perezoso, deja de estar dormido, ya levántate. Levántate a cumplir el propósito de Dios. Tú decidiste seguir a Jesucristo. Bueno, levántate, ya es tiempo de que salgas de las fauces del oso y te decidas y te determines ahora sí a seguir a Jesucristo de verdad. Amén. Y otro ejemplo, Proverbios 30:25. Las mismas hormiguitas. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Es un pueblito que tú vienes y lo pisoteas y ahí queda, pero es sabio. ¿Y nosotros? No, hombre. Nos queremos gastar todo en el Suburbia, en el Coppel, en el Temu, en el Chain, en todo más, en Mercado Libre, en Amazon, todas las plataformas. ¿Y sabes qué? Yo decía esto, voy a ir guardando en la tarjeta y así compro, porque como ni veo el dinero ni me duele. Fíjense el pensamiento. Yo decía, pues nomás de pico ahí se paga, no me duele gastarlo. A que te duele más que das el billetío ahí. Y decía, en la tarjeta no duele. Pero fíjese que ese es pensamiento de quién, de un simple, porque igual es dinero. Y ahora te digo, Señor, si yo hubiera ahorrado todo ese dinero, no, hombre, ya anduviera en Cancún. La hermana Patti. Proverbios 30 del 24 al 27. Proverbios 30 del 24 al 27. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Esta es una enseñanza para nosotros. Aquí preste atención lo que Dios va a hablar a su vida. ¿El que sigue? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, no pierden el tiempo. ¿El que sigue? Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Pueblo nada esforzado los conejos, pero ¿dónde ponen su casa? ¿Y quién es la piedra? Jesucristo. Los conejitos, dice, cuatro cosas que son las más pequeñas de la tierra, y ellas son más sabias. ¿El que sigue? Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. No tienen quien las mande, pero hacen equipo. Aquí hacemos equipo los cristianos. Sí, somos batallosos para hacer equipo. Somos batallosos, porque luego nos ponen un equipo. No, yo no quiero estar con ese, yo quiero estar con aquel. No, es que este no es de los míos.
A mí me gusta más soy team y ponemos el nombre del equipo. Team de las frutitas maduras. Ya tenemos un equipazo. Saben hacer equipo. El que sigue. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Tú y yo somos hijos del rey. Y somos herederos del palacio, de estar en la casa con el Padre. Dice que las arañas que tú atrapas en tu mano, a esas las arañitas nadie las quiere. Y aún así se meten a la casa del rey. A ti Dios te ama y no quieres estar en la casa. ¿Hay enseñanza o no hay enseñanza aquí? Mira las hormiguitas que trabajan todo el verano, pero dice que no tienen fuerza y tienen su comida porque no pierden el tiempo. El conejo que no se esfuerza, pero hace su casa sobre la roca que es Jesucristo. Las langostas que no tienen rey, pero hacen cuadrillas, dice. Saben unirse, saben edificarse, saben trabajar en equipo para el rey. Y la araña que atrapas con la mano, las que nadie las quiere, porque si o no decimos, una arañita, mátala. O tú eres de las que una arañita, déjala, llevo al jardín. No, yo no. Mátala. ¿Qué tal si es mala? Y está en palacios de rey. Nadie la quiere, pero está en los palacios. A ti y a mí Dios nos ama con todo y da todo por nosotros y nos da la oportunidad de un día regresar a casa. Y nosotros lo desaprovechamos porque ni nos esforzamos, no tampoco queremos trabajar, no queremos hacer equipo, no queremos obedecer al rey, perdemos la oportunidad. Un gran aprendizaje que nos deja Dios a través de estos proverbios. Amén. Salmos 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Cada día nosotros cuando hagamos una oración tenemos que usar la palabra de Dios. Y cuando tú ores, dile, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame la senda, Señor. Todos los días aplica la palabra en tus oraciones y vas a ver cómo Dios te responde. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz y quiere venir a manifestarse en tu vida. Pero ¿sabes qué? No la usamos porque estamos de perezosos y ni siquiera queremos memorizarnos un salmo, ni siquiera queremos memorizarnos un proverbio. Cuando ¿sabes qué? La palabra tú la tienes que usar cuando tú haces oraciones a Dios. Amén. Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios quiere que tú dejes todo en sus manos y quiere él ordenar tus pasos. Quiere ordenar tus pasos. ¿Y estás dispuesto a que Dios los ordene? Cuando tú vayas por el camino y te quieras distraer a la concupiscencia, el deseo de dormir excesivo, que Él te ordene y te diga, no se duerma. Porque si tú le dices a Dios que te ordene, no te va a dejar dormir. Y te va a levantar, te va a inquietar para que te levantes y hagas algo. Pero ¿estás dispuesto a dejar que Jehová ordene tus pasos? Tenemos que buscar cada día ser mejores. Esto se trata de avanzar, de ser diferentes. Ahora hablamos de que en Jesús es el camino, el buen camino, y que para andar en el buen camino vimos los atributos de Jesucristo, pero también hay un mal camino, y hay camino de mentiras y camino de muerte. Jeremías 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Todos aquí hemos tomado mal camino, ¿sí o no? Y dice, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras, porque todo lo que nosotros hagamos va a traer una consecuencia. Y cuando nosotros tomamos malos caminos, ¿sabes qué? Va a haber una consecuencia mala en nuestra vida. Pero dice Dios que si oímos y nos arrepentimos, Él también se va a arrepentir
de hacernos pagar por nuestros malos caminos. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? Muchísimo. ¿Con qué le pagamos todo el amor que Él tiene? Yo creo que con nada. Ahora, hay algo que nos lleva al mal camino y es la idolatría, la rebeldía, la desobediencia y el andar en pecado. Todo eso nos lleva a andar en el mal camino. Y cuando nosotros andamos en esto, que es la idolatría, y cuando hablamos de idolatría no solamente son las imágenes, los santos, sino que algo en lo que nosotros dedicamos más tiempo que a Dios. Sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, la casa, los afanes, el celular. Hay cosas que nosotros podemos hacer ídolos. Y nos volvemos muy dependientes de eso en vez de depender de Dios. Y yo creo que ahorita algo que está muy fuerte es el depender del celular, ¿sí o no? Porque al celular ya le decimos todo. Ahora hay una aplicación que me dicen, pregúntale a Chari, ¿cómo? No, Charipiti o como se llame. ChatGPT, bueno, esa cosa. Y yo le digo, pregúntale a Chari. Y se ríen de mí las niñas, pero ¿saben qué? Pues yo ni sabía que existía eso. Que ya le preguntas cualquier cosa y te contesta. Y luego, ¿sabes qué? Bien equivocada. ¿Sabe qué día dijo mi esposo? No, hombre, déjame pongo esta foto de cuando éramos bien jovencísimos los dos, que no hace mucho porque estamos bien jóvenes. Amén. Eso es todo. Dijo, déjame la pongo, le digo que la edite. No, hombre, nos hizo tan feos, pero horribles. En serio. No, o sea, me desconocí total. Dije, no, esa no soy yo. Está bien que sí, pero no es para tanto. O sea, hace las cosas bien mal. Pero dependemos de él, porque le preguntas, tengo estos síntomas, ¿qué es? Y te sale ahí, no puedes tener esto y esto y esto y esto. Dije, ya dependemos de un aparatito para que nos diga qué tenemos y le creemos. La Charipiti. Yo ni sé qué sea eso. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que decimos que es bueno va a ser bueno. Siempre tenemos que preguntarle a Dios, irnos a las escrituras, buscar el consejo, ser sabios para saber si lo que estamos haciendo o pensamos es cosa de bien, porque dice que su fin es camino de muerte. Y yo creo que nadie quiere llegar ni a una muerte física ni espiritual, mucho menos. Amén. Algo que nos lleva a un camino de muerte es el pecado de hechicería y de adulterio. Yo creo que Dios quiere enseñarnos a que caminemos rectamente y que no practiquemos ni hechicería ni adulterio. Y estos son unos, porque hay muchos, los pecados que te llevan a camino de muerte. Pero tenemos que buscar ser fieles, porque un adúltero es el que es infiel. ¿Y qué no dijimos que una cualidad de Jesús era la fidelidad? Entonces nosotros no podemos ser adúlteros, porque entonces no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, estamos siendo infieles. Amén. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba. ¿Y qué está allá arriba? El reino. Es lo que nosotros tenemos que estar buscando siempre, el reino, todo lo eterno. ¿Para qué? Para apartarnos de la muerte abajo. Amén. Vamos al segundo paso, que es la verdad. Y solo voy a dar una diapositiva. Ya no voy a acabar la enseñanza, la continúo cuando me vuelvan a dar chance. Sí. Y vemos que la verdad es la verdad. Dios es la fuente de toda la verdad. Jesús es la verdad. La Biblia, palabra de verdad. ¿Sabes qué? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la fuente de toda la verdad es Dios. Es la palabra.
y Jesús es la verdad. Si tú quieres andar en la verdad, tienes que andar en Jesús, conociéndolo a Él y siguiéndolo a Él para tener la verdad en ti. Pero la verdad es la revelación de Dios y su voluntad hecha persona, Jesucristo. Esa es la verdad. Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Regrésate al 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto quiere decir que había judíos que no habían creído en él. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero estos judíos que está hablando aquí son los que escucharon las enseñanzas y creyeron en Jesús. Pero había judíos que escuchaban las enseñanzas pero no creían, porque ellos no querían profundizar en la palabra. Ellos solo se quedaban en la letra, en las leyes tal cual. No querían profundizar más. Y les dice a estos judíos que sí creyeron: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Tenemos una diapositiva? Y esta es la cuadratura. Uno es creer, permanecer en la palabra, ser discípulos verdaderos y conocer la verdad para ser libres. Creer, permanecer en la palabra, ser discípulos verdaderos y conocer la verdad. Y yo creo que aquí ya le llevamos avanzados todos. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿En Dios? ¿Permaneces en su palabra? Sí, todos somos discípulos. Ahora, dice que si estás en estos dos, tú vas a ser un discípulo verdadero. Y si hay discípulos verdaderos, quiere decir que hay discípulos falsos. Y de esos tenemos que cuidarnos. Y el 4 dice que a través de creer, a través de permanecer en la palabra, a través de ser discípulos, vas a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién te va a hacer libre? Jesús. La verdad, porque en el Juan 8:32, en la cita, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús, y Jesús los hará libres. Tú y yo estamos conociendo a Jesucristo. Hoy hemos estado hablando acerca del camino de Jesús. Hablamos de sus atributos. Vimos que Jesús nos dejó ejemplo a seguir y que hay cosas que nosotros no podemos hacer porque ese ejemplo no tenemos, y que necesitamos caminar en el camino rumbo a Jesucristo. Si me puedes poner la diapositiva donde dice que tome tu cruz y sígueme, Cami, creo que es la 3, la de los discípulos. Hoy, si nosotros ya tomamos la decisión y la determinación de seguir a Jesucristo, de ser sus discípulos, porque esto Dios se lo estaba hablando a sus discípulos. ¿Y tú eres discípulo? Levanta tu mano. Y Jesús hoy te está diciendo: deja de hacer lo que estás haciendo, que te robe más tiempo que estar conmigo. Y Jesús te está diciendo: niégate a ti mismo, niégate al pecado, niégate a los placeres de la vida, niégate a las cosas que te están robando más y más tiempo conmigo. Toma tu cruz. Ya, porque cuando tú vienes con Jesucristo y empiezas a ser discípulo y recibes cada enseñanza te va a ir lavando, cada enseñanza te va a ir enseñando qué es lo que tú tienes que deshacerte, y estás tomando la cruz pesa. ¿Y sabes qué? El cargar los pecados también pesa. Y Dios quiere hacernos libre, quiere que le conozcamos, quiere que entendamos que le tenemos que seguir, andar en sus mandamientos, aún con obstáculos. Que aunque hayan obstáculos en nuestra vida, todo el tiempo y cada paso que tú des haya un obstáculo, que tú le sigas. Que te determines a seguirle a pesar de todo, que nada te desmotive, que nada te quite de buscarle, que nada te quite de estar más y más en su presencia. Mira, ¿sabes qué? A veces podemos poner como pretexto los afanes, pero ¿sabes qué? Si tú te afanas,
es lo contrario a la paciencia, el afán. Entonces quiere decir que tú tienes afanes en tu vida que te están quitando el tiempo con Jesucristo. Y ¿sabes qué? Los afanes no es un atributo de Jesús. Ese no te lo dejó como ejemplo, te dejó la paciencia. Tienes que ser paciente. No te afanes por el día de mañana. Mira, en nuestra vida, ¿sabes qué? Todo lo que nosotros hacemos tiene un tiempo. Y si nos ponemos a leer el libro de Eclesiastés, vemos que Salomón dice que vanidad de vanidades es ocuparte de las cosas del hombre, ¿sí o no? Y nosotros nos ocupamos de las vanidades todos los días. Todos los días ocupamos nuestro tiempo en vanidades. ¿Y sabes qué? Le damos más tiempo a cosas que no nos ayudan a andar en el camino con Jesucristo, a lo que en verdad nos ayuda. Y decidimos afanarnos y afanarnos y afanarnos tanto que se nos olvida hasta congregarnos. Y tenemos que entender que tenemos que congregarnos, ¿para qué? Para recibir su palabra, para ser edificados, para que como cuerpo de Cristo seamos edificados. Y como dice que las langostas hacían cuadrillas, hacían equipos, así nosotros hacer equipos y salir a buscar al perdido. Porque ¿sabes qué? Jesús te está diciendo, sígueme, porque ya no vas a ser lo que eras antes. Ya no vas a ser la adúltera, ya no vas a ser el infiel, ya no vas a ser la mentirosa, el mentiroso, el chismoso, el borracho, el idólatra, el rebelde, el desobediente. ¿Sabes qué? Ahora vas a ser pescador de hombres, porque yo te quiero hacer libre, porque yo te quiero hacer limpio. Y Dios está buscando que tú y yo le sigamos, pero determinémonos hoy a buscarlo de todo corazón. A buscar de todo corazón estar en el camino de Jesucristo, a buscarlo en verdad, porque ¿sabes qué? Cuando tú decides estar en el camino de Jesucristo, te decides a dejar la mentira. Y hay cosas que a veces nosotros mismos nos decimos mentiras para creernos sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando en realidad, ¿sabes qué? Con nosotros mismos tenemos que ser sinceros. Y así como dice Rosita Gutiérrez, me regaño a mí misma. No, Rosita, yo también ya me digo, no, Brendita, estás mal. Y lo aprendí de Rosita, porque la escucho que siempre se regaña. Dije, no, yo también me tengo que regañar, porque a veces queremos justificarnos diciéndonos a nosotros mismos mentiras para sentirnos bien, y estamos mal. Lo malo es malo, no le busquemos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final de cuentas son caminos de muerte. Busquemos cada día agradar a Dios y caminar correctamente en el camino de Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo y dejo el lugar para que añadan algo. Gloria a Dios. Ponme la diapositiva, la del tema. ¿Cómo se llama? Jesús es el camino. Y mientras nosotros hayamos decidido tomar esa ruta o hayamos decidido caminar, siempre hay oposición. La vida no es, como decía mi esposa hace un momento, color de rosa, porque si así fuera, todos, yo creo que todos en el mundo nos hubiéramos vuelto cristianos. Y luchamos contra un enemigo llamado Satanás. Pero él, así como Dios tiene muchos espíritus, porque la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus, porque a veces le damos mal lugar nosotros al enemigo de hablar de tantos espíritus de Él, pero Dios también tiene espíritus. ¿Qué no dice Timoteo que no nos dio espíritu de? Entonces, ¿cómo se llama ese espíritu? Cobardía. ¿Sino de qué? Poder. Hay un espíritu llamado poder, amor y dominio propio. Entonces, cada vez que uno toma la decisión de seguir en el camino, siempre habrá una oposición. Y nosotros ya hemos hablado de un espíritu que siempre se opone en el camino, que se llama, ¿alguien recuerda? Amalek. Mira, vaya conmigo a Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó ¿contra quién? Contra Israel. Entonces vino uno llamado Amalek y peleó contra Israel. Pero ¿sabes qué significa Amalek? Amalek significa belicoso. ¿Por qué crees que a veces dicen, andan unos muchachillos en las motonetas, dicen, ay, ese es belicón o bélico, no sé cómo le llaman? Y Amalek significa belicoso. Pero ¿sabes qué significa belicoso? Porque a veces ni siquiera sabemos.
Belicoso significa el que hace la guerra. Entonces, ¿cómo se llama Amalek? Entonces vino el que te hace la guerra contra Israel. Pero ¿quién es Israel? Salmo 73:1. Israel son los limpios de corazón. Son los que un día están tratando de acercarse en el camino. Un día están tratando de limpiar su camino. Un día están tratando de caminar correctamente. Porque la Biblia nos habla mucho de estar junto al camino por estar en el camino. Vino y atacó a los de limpio corazón, a los que están tratando de buscar una vida diferente. Pero ¿sabes por qué los atacó? Deuteronomio 25:17. Fíjate cuándo fue el momento en que Amalek ataca a los de limpio corazón. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. ¿Dónde? ¿Dónde peleó Amalek? En el camino. Porque a veces no decimos nosotros, ya estoy en el camino, allá ando en el camino. Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino. Cuando salías ¿de dónde? Cuando Egipto representa nuestra vida pasada. Porque todos aquí tenemos cola que nos pisen. Todos aquí no hay nadie que gane. Yo no tengo cola. Amén. Todos tenemos cola que nos pisen. Pero un día dijo el Señor, yo te voy a lavar, te voy a limpiar, voy a hacerte otra persona. Porque así como muchos no creían en los discípulos de Jesús, por eso agarró a personas comunes y corrientes. No llegó y dijo, ¿tú eres empresario? Sí, yo tengo 5 empresas, tengo 4 edificios, 3 hoteles. Me interesas para la economía. No, Jesús agarró a gente que vivía al día. Y él dijo, ¿y sabes por qué los agarró? Porque ellos no perdían nada. Decían, vámonos, pues vámonos. Total, no pierdo nada. Agarró un Pedro, agarró un Juan, agarró un Andrés, agarró un Jacob. Agarró gente que eran como nosotros de barrio, que no se empezaban a pelear. Si tú conoces la historia de los discípulos, unos eran bravos y unos eran medios presumidones y otros eran de todo porque contendían. Imagínate 12 hombres con Jesús y Jesús batallando, enseñándoles. Pero él dice, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando salías de tu vida pasada. Acuérdate de cuando tú estabas en el mundo. Acuérdate, porque te estaban haciendo la guerra. El que sigue, fíjate cómo atacó a Amalek. Me dejó mucho tramo mi esposa. Dije, vamos a acabar a las 11. No se cree. Fíjate lo que dice, de cómo te salió al encuentro. Otra vez dice, ¿dónde? ¿No dice que Jesús es el camino? Entonces una persona que quiere aceptar y que quiere cambiar su vida, acepta a Jesús, entonces entra en el camino. Pero siempre habrá alguien que se opone, llamado Amalek, porque todos los espíritus tienen nombre. Tienen un nombre. Nosotros nos agarramos y le poníamos la mano y a las personas decíamos, sálganse todos los espíritus que están adentro. Somos muchos, no sé cómo se llama, pero sálganse todos. No salimos. Pero cuando ya sabes, porque la Biblia dice que ates al hombre fuerte, hay una operación que Dios te usa. Pero dice que te salió al encuentro en el camino y te desbarató. ¿Qué? ¿Qué es la retaguardia? Atrás, la espalda. Pero ¿cuándo? ¿De quiénes? De todos los débiles. ¿A quién destruyó Amalek? Sí, hay gente que está en el camino. Hay gente que quiere seguir a Cristo, pero hay gente que se vuelve débil. ¿Por qué no dijo el profeta, diga al débil, fuerte soy? Porque no puede, no estando débil, pues sí que eres fuerte. Es que no le puedo negar. No, yo sé, porque hay procesos. Pero el diablo a veces escucha los pasos. Ya no quiero ir. Ya no quiero seguir en el camino. Ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Y Amalek dice, afilando su hacha, tienes descuidada la retaguardia. Por eso hay una guardia y una retaguardia. Y aquellos son bien tramposos, no es de frente, no es dice defiéndete, no. Dice que destruyó la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas ¿cómo? Y trabajado. Pero me canso, pastor. ¿A poco no es cansado el camino? Sí es cansado, pero ¿quién y con quién te recargas para salir de ese cansancio? Porque aquí es con quién te recargues para salir de ese cansancio.
ando débil, y luego vas con otro más débil. No, oye, es que ando débil. Pues yo estoy peor, compañero. Y le dices, ¿ya comió, compañero? No, pues vamos a comer juntos. Porque a veces así se junta un débil con otro y peor tantito. Y dice, Amalek te ataca cuando te ataca la retaguardia, cuando tu vida está débil, cansada y trabajada. Amén. Y ninguno tuvo temor de Dios. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Señor, entonces ¿es válido cansarse? Ah, sí, pero dependiendo dónde te recargues, porque tú te puedes cansar y tú puedes estar trabajado, pero nunca descuidar la retaguardia. Jamás. ¿Y cómo le hacemos para destruir a Amalek? Fíjate lo que hizo Josué, Éxodo 17:3. Con este y otros 6 termino. No sé qué. Éxodo 17:3. No, perdón, ese no es. Éxodo 16, 17. Dale más adelante. Éxodo 17:13, perdón. Éxodo 17:13. Fíjate lo que hizo Josué. Y Josué no dice que lo mató, no dice que mató a Amalek, dice que lo deshizo. A veces nos chocan y dicen, no hombre, lo deshizo el carro. Chocó y lo deshizo. Dice que Josué deshizo a Amalek ¿cómo? A filo de espada. ¿Cómo tiene que estar la espada? Efesios 6:17. Pero te vas a dar cuenta de qué es la espada. Efesios 6:17. Y dice la Biblia que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo tienes que tener tu espada? Afilada. Porque hubo una ocasión, tú lo puedes encontrar en el libro de Samuel, creo que es el capítulo 13, donde dice que llegó Amalek y se robó a todos los herreros. ¿Y sabes quién son los herreros? Los maestros. Y no encontraron en Israel espada. Para cuando llegó Amalek, dice que todos temblaban de miedo. Por eso Josué dice, a filo de espada lo deshice. No salimos del Salmo 23, muchachos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces tenemos un hambre y nos está faltando todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la sabemos usar. Porque la palabra de Dios no es como muchas veces nos la han hablado. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabes qué significa la palabra viva? Porque estuve consultando. ¿Sabes que hay leyes muertas? Hay leyes que se deshicieron en el país o en la Constitución mexicana. Pero dice la Biblia, desde que la Biblia fue escrita, esta está viva. No ha muerto. Están sus leyes vigentes. Entonces cuando la persona quiere entrar al camino, se va a topar con cosas, pero tenemos que estar siempre con la espada afilada. Ponte de pie. Si no agarro vuelo. A ver. ¿Cuántos quieren seguir en el camino? Yo quiero que cierres tus ojos. Que aunque no es fácil estar en el camino, no es fácil. No es fácil. Yo cuando venían y nos predicaban y decían, y lo mejor está por venir y viene una temporada, y yo corría a pactar, porque yo decía, esto mañana me dan. Hay cosas que no son así. Hay cosas que el discípulo tiene que aprender a hacer por amor de Dios. Porque si se te dificulta diezmar, eso tiene que salir por revelación, no porque quieras una cosecha. No podemos decirle, Señor, yo te amo, pero ¿cuánto me vas a dar? Yo te amo, pero te necesito para esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si Dios nos da, es porque Él quiere, y si no nos da, porque Él así lo quiere. Pero tenemos que estar preparados en el camino para lo que Él quiera. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 3:17? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Dijo Pablo, cárceles sin fin.
naufragio, desnudez, hambre, golpes, marcas, persecución. Pablo dijo todo eso que había sufrido. Y a veces queremos estar en el camino y con cualquier cosa nos queremos retirar. Si Dios te llamó, prepárate, porque tienes que pelear contigo mismo. Levanta tus manos, súbele un poquito, por favor. Vamos a adorar al Señor un momento, por favor. Dile: Señor, aquí estoy listo para caminar, porque tú eres el camino y tú has trazado un camino. Por eso Jesús dijo: yo me voy, y a donde yo voy ustedes todavía no pueden venir, pero voy a preparar el camino. Voy a prepararles el camino. Y ese camino está listo, ese camino está listo para recorrerlo. Para todos aquellos que un día decidieron permanecer para ser discípulos, no cristianos, no creyentes, sino discípulos. Hay una cosa muy distinta. ¿Quieres aprender? Entonces Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de tales es el reino. Bienaventurados, porque cuando uno inicia en el camino, es seguir en el camino. Y muchachos, hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Cada vez que vemos lo que Dios tiene para nosotros, aún en su palabra, yo digo: Señor, no he avanzado nada. Porque a veces digo: Señor, ya avancé, y cuando más conozco digo: Señor, no he avanzado nada, porque hay una profundidad de tu palabra. Si no hay palabra en tu vida, entonces no hay una tierra que esté siendo labrada. Jesús de Nazaret, toda la gloria. Levanta tus manos un momento más, por favor, y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy para hacer el llamado que tú tienes para mí. Aquí estoy para cumplir, Señor, a lo que tú me has traído a este lugar. Si tú me trajiste a esta casa, ayúdame, Señor, a cumplirlo. Ayúdame a crecer, a desarrollarme, a aprender cada día más de ti a través de tu palabra, porque de eso depende la vida eterna. En que te conozcan a ti, Señor, al único Dios y verdadero, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. ¿Sabes que al inicio de ese capítulo 17 de Juan dice: Jesús ora por sus discípulos? Porque hoy oramos por ti, para que no te rindas, para que si te has sentido débil, hoy una vez más tengas una consolación, tengas al Consolador en tu vida, para que haya un nuevo aliento, un nuevo respirar, un extra. Y si has decidido tirar la toalla, hoy es el momento que Dios te da las fuerzas para seguir en el camino, para no rendirte, para decirte: pronto vas a ver tu victoria. Porque Romanos 8 dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Somos mucho más que vencedores. Hay peleas que todavía ni siquiera las tenemos, y ya está marcada la victoria. Por eso dice: más que vencedores. Sí, Señor, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo. Gracias, Dios. Cántalo al Señor.
Súbele. Y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, Santo, clama la creación, Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Por siempre. Que lo conozcas. Él quiere que lo conozcas. Cada día más. Cada día más. Cántale al Cordero que venció. Cada día más. Si te han libertado, su nombre puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Aquí está tu pueblo, Señor, cantando. Porque queremos seguir en el camino para destruir a Amalek, quien siempre se ha opuesto. Hoy, dale fuerzas a los cansados, a los trabajados, a los débiles. Ahora, Señor, que descienda tus espíritus de la deidad y empiecen a inyectar fuerzas a aquel que un día ha pensado rendirse, aquel que un día ha dicho no puedo más. Hoy salen diferentes, Señor, con fuerzas para continuar en este camino, en esta trayectoria. Aleluya. Aleluya. Sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sobre dominios y tronos. Sí, Señor. Y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, Santo por siempre. tu gente canta. Gracias, Dios. Santo, Gracias, Dios. Rey de reyes eres. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Gracias, Dios. Puedes abrazar al que está a tu lado. Con muchas fuerzas, abrázalo. Y dile, vamos a seguir en el camino. Vamos a seguir en el camino, abrázalo muy fuerte, por favor. Muy fuerte. Muy fuerte abraza al que está a tu lado. Y dile, no te preocupes, todo va a estar bien. Vamos, dile, no te preocupes, todo va a estar bien. Ve con uno, ve con otro más y otro más. Ve a abrazar a alguien, por favor.
postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo. Vamos, ve, abraza a alguien más. Ve, abraza a otro más. Acuérdate que hablaron de las langostas. No estamos divididos. Seamos un pueblo unido. Que abracemos a uno y a otro y a otro. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Los bendigo a todos.